20, ¿no? 20. ¿En la lista cuántos somos? No, somos 30. Sí, somos 30. Somos 30. Si contamos con el valor de 45. Una complementación más especial que queda. ¿Por qué, doctor? Yo tengo que saber si Edson no sabe o no sabe. Si es por ahí, ya no sabemos. Para ese Otra complementación. Ustedes ya conocen la retina, ¿no ves? Bueno, saben que la capa interna del globo ocular del individuo corresponde al epitelio pigmentado en la retina propiamente dicha, ¿no? En dos partes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de patologías en la retina, vamos a ver que hay una patología que es grave, que es el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina justamente separa estas dos estructuras. O sea, el epitelio pigmentado y la retina propiamente dicha. Ahí es donde se separa. Ahí se acumula líquido y se separa toda la retina. O sea, no se separa desde el epitelio pigmentado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que la capa interna del globo ocular se divide entre el epitelio pigmentado y la retina propiamente dicha. Luego, después de la retina, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? El borde de la papila, la excavación es hasta 0,03. Los bordes son netos, porque en neuroftalmología, cuando lleguemos, vamos a ver que esto se va a fijar, este bordecito se va a fijar, ¿no? Luego, la relación arteria-vena, ¿cuánto es? 3. La vena es 3 y la arteria es 2, como ven aquí, ¿no? 3, 2. Y si se fijan, la arteria siempre pasa encima de la vena. Siempre va a pasar encima de la vena. ¿Por qué? Cuando hablamos de hipertensión arterial, ya sea también preeclampsia, que están llevados solamente preeclampsia, eclampsia, donde la presión arterial del embarazo, que se puede presentar, igual puede comprimir. En la hipertensión arterial, ¿qué va a pasar? Una vasoconstricción arteriolar de la arteriola. En este caso, esta arteriola se va a comprimir a una vasoconstricción. La relación arteria-vena ya no va a ser 3,2, sino va a ser 3,1. Pero como hay tanta presión, puede presionar a la vena hasta que reviente la vena. ¿Sí? Entonces, en la presión arterial puede ocurrir eso. Por eso es importante que ustedes sepan la relación arterial. La mácula está hacia la región temporal del ojo de la papila. ¿Qué ojo es? Derecho, ¿no? Y la mácula siempre va a ver esa manchita así con un poco más oscuro, ¿no? Todo esto lo llamamos polo posterior. Cuando ustedes escuchen o la doctora les diga polo posterior, está refiriéndose a esta área de aquí de la mácula. Entre las arcadas vasculares, todo esto es el polo posterior. ¿Sí? Las otras dos cosas. Luego, la mácula, ustedes saben que en la mácula solamente hay bastones, mejor dicho, conos. Y los conos van a disminuir hacia la periferia. Lo contrario ocurre con los bastones. Hay más en la periferia y hay nada en la mácula, ¿verdad? Saben ustedes también que estudiamos que los conos están relacionados con la visión cromática, diurna, y los bastones con la visión nocturna o escotópica. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista funcional, hay dos tipos de lesiones. Unos que afectan a la mácula, principalmente, y respetan la periferia. Afectan a la mácula, y si afecta a la mácula, ¿qué síntoma va a tener? Disminución de la visión y posteriormente, ¿cuál va a ser su complicación? Escotoma central. Si esto es mi campo de visión, aquí si veo una mancha negra constante y esa mancha no me permite ver qué hay detrás de eso, ahí llamamos escotoma central. ¿Sí? También puede afectar a la retina periférica sin dañar la mácula, como ocurre
O sea, ya tienen dos enfermedades graves, ¿no? La periferia, el glaucoma que afecta a la periferia y llega un momento hasta que lo último que se afecta es la mácula. Pero si fuese solo glaucoma, y si tiene problemas en la mácula, o sea, ambos se van a afectar y el paciente va a quedar más rápido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre hablando de patología de la retina. Entonces, una patología que es muy común, que afecta a las lesiones a la mácula, es la degeneración macular senil. Como ustedes ven aquí, dice degeneración, que se va a ir como envejeciendo, digamos, la retina, justo en el área de la mácula y por allá. ¿No? Entonces, no hay cómo solucionar este problema. Se va a crear, va a tener unos problemas centrales, va a tener dificultad para ver, va a tener dificultad para reconocer caras. Quiere mirar al frente, no va a poder ver, pero si mira hacia al frente, pero por este lado, no puede ver. ¿No? Y la que afecta en la periferia, tenemos una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Esta es una enfermedad que afecta a los pastores y los pacientes tienen problemas de mala visión nocturna principalmente, y que quedan ciegos, no hay un tratamiento para esta enfermedad. Luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Pues si se fijan ahí, esta sería una lesión macular, una cicatriz, una membrana, llamamos esto una membrana, que está justo en la mácula. ¿Qué ojo es? Derecho. ¿Y este qué ojo es? Izquierdo. Y esta es la degeneración macular. Esta es la retinosis pigmentaria. Estas lesiones periféricas, como la papila es un poco más amarilla, los vasos son más delgados. Luego vamos a ver otras imágenes también. Para explorar la retina, para ver la retina, ¿con qué puedo ver? Con un oftalmoscopio directo, que esto van a encontrar en todos los centros de salud, hay oftalmoscopio directo. Se ve a través de este orificio y se ve con un ojo. En un ojo tapamos y con el otro vemos. Es un poco difícil, porque en centros de salud no tenemos gotas para dilatar. Pues como no hay gotas para dilatar, es muy difícil ver, pues solamente con la pupila funcionando, porque basta que llegue un poco de luz, la pupila va a producir ions, ¿no? Entonces es muy difícil ver. Pero nosotros, como oftalmólogos, tampoco usamos esto. O sea, no usamos. Usamos el oftalmoscopio directo, esto con un casco se usa, o usamos una lente para examinar el fondo de ojo, ¿no? También se puede examinar el fondo de ojo con la angiografía. Hacer un examen de los vasos de la retina y se puede ver también una tomografía. Se puede hacer una tomografía. Entonces, si vamos a ver los vasos de la retina, se fijan en esta imagen y me van a decir qué es lo que les llama la atención. Les voy a dar un dato que es muy importante, que todos los vasos normales, los vasos sanguíneos normales, no dejan pasar fluido, no dejan pasar sangre. Si cuando estén, digamos, cuando haya un intercambio metabólico, un intercambio de nutrición, por ejemplo, cuando la coroides está dando nutrición hacia la retina, hacia los 2/3 de la retina, 2/3 externos, y el tercio interno está irrigado por la arteria central de la retina, ¿no? Entonces, no se puede ver, todo es microscópico. ¿Ya? Entonces, fíjense en esta imagen, me va a decir qué es lo que les llama la atención. Con ese dato que les he dado, que los vasos sanguíneos no dejan pasar fluido, no dejan pasar sangre. Como ustedes ven aquí, se ha administrado al paciente un colorante. En este caso se utiliza furosemida. La furosemida viene también en ampollas para administrar endovenoso. Con la enfermera le administra y nosotros al cabo de unos 5 o 7 segundos ya vemos el flujo de la pigmentación, este pigmento. Ahora, en este momento lo que está pigmentando son las arteriolas. Esta es la vena. Pues poco a poco va a ir pigmentando cada vez más a la vena y aquí ya está llegando a la vena, ¿no? Arteria y vena. ¿Sí? Entonces, en estas imágenes, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde? No, esos vasos normales, ¿no? Vasos normales. ¿Qué les llama
¿Qué es algo sano que ustedes ven aquí? El nervio óptico de No. En la mácula, ¿Qué ven en la mácula? pigmentado. La mácula les dije que es así oscuro. El borde. Lo que es anormal son estos puntos blancos. No debería haber esta zona de aquí, cuando o sea, en una angiografía, la mácula normalmente es así oscurita, se llama zona avascular foveal. O sea, los vasos sanguíneos no llegan hasta la fobia, exclusivamente no llegan. Llegan justamente hasta ahí. La zona avascular foveal, avascular se llama foveal. Pues esto debería ser negrito. Y este paciente tiene ese pigmento, ese colorante que está apareciendo. Fíjense, aparece desde el principio, ¿verdad? ¿No? Va apareciendo más. Entonces, este paciente, ¿qué estará refiriendo? ¿Qué síntomas estará refiriendo? Disminución de la visión central. central. Disminución de la visión central. Ya. No es cotón, porque todavía hay. Aquí tiene que haber una cicatriz para que el paciente vea es cotón. Pues este paciente probablemente, vamos a ver luego, se llama micropsia macropsia. Pueden ver las letras o más grandes o más pequeñas. Se está viendo un tamaño de letra y de repente se vuelve grande y se vuelve más pequeño. Entonces, eso se llama macropsia, micropsia. También hay otra que las letras se pueden ver distorsionadas, chuecas. A eso le llamamos metamorfopsia. Metamorfopsia. Ver las letras distorsionadas. ¿Sí? O muy grandes, macropsia, o muy pequeñas, micropsia. ¿Sí? Entonces, seguramente tienes problemas el paciente. Y seguramente se le ha valorado la visión y no se ha podido corregir al 2020 o 2025. Entonces, algo pasa, ¿no? Sus medios transparentes están transparentes, porque si estuviera opaco, no podría visualizar la retina, como en este caso, ¿no? Aquí vemos una membrana. Justo la mácula que obras, probablemente el paciente tiene un trauma ocular, cuando se golpean, les golpean, les agreden, entonces se forma aquí un coágulo de sangre, y como el coágulo tiene factores de coagulación, fibrina, entonces produce una fibrosis. Probablemente este ha sido un traumático. Aquí vemos en la tomografía todas las capas de la retina, a qué corresponde cada capa. No voy a preguntar esto porque es más para las residencias, pero para que ustedes se fijen cómo es la mácula, cómo se ve, y aquí van a ver a colores. Y también, estas son células musculares, las células ganglionadas están aquí son los accesos, esto corresponde a la pigmentada de la retina. Entonces, fíjense, vamos a ver. Este paciente tiene esta refiriendo. Micropsia macropsia, una mala visión central. ¿Sí? Hay una disminución de la luz de la seguro porque es la mácula. Esta es la mácula. Entonces, esto llamamos un agujero macular. Fíjense la diferencia. Que es lo normal. Vemos una fotografía, cómo está. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de patologías retinianas, vamos a hablar de heridas vasculares, maculares, distrofias, tumores de la retina, desprendimientos de retina y otras patologías quirúrgicas de la retina. Si hablamos dentro de las enfermedades vasculares, ¿qué tenemos? ¿Qué enfermedades afectan a los vasos sanguíneos? La retinopatía diabética principalmente. Oclusión de vena central retina, oclusión de arteria central retina, retinopatía hipertensiva y retinopatía del prematuro. Todas estas son las que afectan a los vasos sanguíneos. Dentro de las enfermedades maculares tenemos la degeneración macular subcelular, coronopatía serosa central, degeneración macular miópica. Esto hace referencia a la miopía que vemos ahora, ¿no? Miopía patológica, y la maculopatía traumática, que les voy a mostrar hace un momento, es una membrana, tipo de las
Las distrofias hay otras y muchas otras más, pero la más importante es esta, la retinitis pigmentaria. Puede haber una distrofia de conos, también puede haber, pero la más importante es la retinitis pigmentaria. Tumores benignos y malignos, vamos a hablar de los benignos, pues son angiomas, amartomas, no hay tratamientos quirúrgico, pero en el ojo, cuando es intraocular y afecta a grandes extensiones de la retina, pues es mejor dejarla. Sabemos que es benigno, no empezar a hacer nada, pero si es maligno, sí hay que operar, porque corre el riesgo de la vida del paciente, ¿no? O hay que hacer un tratamiento exclusivo para esa patología. Enfermedades vasculares de la retina. Entonces vamos a empezar. Por eso, lo primero, fíjense aquí. Cuando los vasos, les dije que los vasos sanguíneos no dejan pasar nada de líquido. O sea, los vasos sanguíneos están dejando y llevan sangre, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, todos estos puntitos rojos que ustedes ven aquí son de sangre. Entonces, cuando la retina diabética está afectando a los vasos, hace que salga esos puntitos y se visualiza de esa manera, con esos puntitos de hemorragia, de microhemorragia. Cuando ya afecta mucho, por ejemplo, esta zona que ven aquí, es una zona de isquemia, esta zona blanca que ustedes ven es zona de isquemia de la mácula, y esto también se produce en un paciente diabético. Si se fijan aquí, estas manchitas que ustedes ven aquí redonditas, este paciente ha recibido tratamiento con láser. Pero lo han hecho tan mal el láser porque en todo este polo posterior, de lo posible no se debe hacer llegar el láser, porque el láser, ¿qué está haciendo? Está quemando, está destruyendo retina. Y entonces, si yo con el polo posterior veo toda esta área, si hago láser, estoy quemando esta división, ¿no? Entonces aquí hay varios puntos de láser. Esta debió ser un R1, debió ser un presidente de primera año, debió ser esto, ¿no? Así es. Entonces, en la retinopatía diabética, es una microangiopatía, daña a los vasos más pequeños, ¿no? ¿Qué va a provocar? Oclusión de esos vasos pequeños en la parte periférica y va a empezar a sangrar. Entonces, se altera la pared vascular, aumenta la permeabilidad de del vaso sanguíneo, por tanto sale el líquido, va a producir cierto edema de retina, va a provocar cierto grado de factores de coagulación, aumenta factores de coagulación, agregación plaquetaria cuando después que sangra. Esto va a ocluir los vasos, va a producir isquemia. Toda isquemia en la retina lo que hace es que aumenta la producción de factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? VEGF, ¿no? Factor crecimiento endotelial vascular. Eso han debido hablar en fisiología, en fisiopatología, ¿no? En patología de varios. Estos factores de crecimiento endotelial vascular, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se produzcan más vasos sanguíneos, ¿no? Y para que se produzcan más vasos sanguíneos tiene que haber ese factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, esto va a provocar una proliferación de la retina y lo va a dañar totalmente. Esos neovasos que se están formando son neovasos anormales, no son vasos sanguíneos normales, son anormales y por tanto son más frágiles en su pared y con más facilidad revientan y sangran. Eso es lo que pasa. Entonces, estos pacientes con diabetes, por ejemplo, en Bolivia tenemos más o menos casi un 8 a 10% de la población es diabética. Incluso probablemente esto va a ir aumentando cada vez por toda la alimentación que llevamos en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, sino en toda Latinoamérica. Entonces, va a aumentar este porcentaje, o ya ha aumentado. Y la diabetes tipo 1, como ustedes saben, se presenta en niños y su evolución es rápida. Cada vez vamos a encontrar retinopatía diabética en los primeros 10 años.
Pero en estos pacientes con diabetes tipo 1, se recomienda valorar el fondo de ojo principalmente 4 años después de haber sido diagnosticados de diabetes tipo 1, 4 años después. ¿Sí? Sin embargo, no ocurre lo mismo con un paciente diabético tipo 2. No sabemos cuándo ha empezado esas diabetes. Entonces, en estos pacientes diabéticos tipo 2, cuando ustedes diagnostiquen diabetes tipo 2, siempre hay que valorar la retina. Siempre. Me ha pasado que el año pasado, a finales del año pasado, viene un paciente y me dice: todo estoy viendo borroso. Muy bien. ¿Tomas algún medicamento para alguna enfermedad? Sí. Me han dicho que tengo diabetes. Muy bien. ¿Desde cuándo tienes diabetes? Desde hace 3 meses. Bueno, hace 3 meses ha tenido. ¿Cuánto estaba tu glicemia? Estaba en 300 tantos. Muy bien. Estaba 300 tantos, dice 3 meses. ¿Y cuánto estaba? Ahora ya está bien, 140, 130, pues ya baja bastante, ¿no? De lo que tenía. Perfecto, ahora valorar la visión. La visión, cuentadedos a 5 metros en el ojo derecho y el ojo izquierdo, cuentadedos a 3 metros. No puede ser. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes, cuando hay una hiperglicemia, no va a afectar directamente a las retinas, sino también lo primero que hace que produzca edema en el cristalino. Si produce edema en el cristalino, el paciente va a tener hipermetropía. Su hipermetropía aumenta la hipermetropía a 3, 4, entonces ve todo borroso. Puede ser que tenga eso, ¿no? Muy bien, paciente diabético, con diabetes, tal cosa, pero debe tener hipermetropía. Ese es el pensamiento que yo primero hago, porque saben, lo primero que debemos pensar siempre es sobre una ametropía, ¿no? Cuando hay un déficit visual. ¿Qué pasa? Que cuando examino y lo veo la retina realmente está lleno de sangre y fibrosis. Para llegar a esa etapa de retina, esa etapa de daño retiniano, tendría que haber pasado como más de 20 años. Más de 20 años. En Europa, por ejemplo, cuando tenían pacientes diabéticos que tenían 30, 40 años, como ya la gente es mayor, es bastante gente mayor, tenían 30, 40 años de diabetes y no tenían daño en su retina. O sea, bastante bien. Y este paciente en 3 meses está su retina como si hubieran pasado más de 20 años. Entonces, seguramente este paciente no le ha dado importancia a tener un poquito de malestar, doloroso, no le ha dado importancia, pero no se puede hacer nada. A punto de quedación. Ustedes saben que la retina es sistema nervioso central, y si no le llega sangre, oxigenación tal, se necrosa, se daña y es irreversible. Lleva una ceguera irreversible, como el glaucoma también. Sin embargo, la catarata, solo catarata, lleva una ceguera irreversible. ¿No? Eso. Luego, los pacientes tipo 2, tipo 1, mejor dicho, si tienen entre 10 a 15 años de edad de evolución, en un 75% de los casos ya se ve daño. Cuanto más joven es la persona, más rápido pueden desarrollar retinopatía diabética. Tienen que tener muy en cuenta la diabetes, que también en los pacientes embarazadas, o sea, en la diabetes gestacional. O ya hay diabéticos, ya son diabéticos y se embarazan, ¿no? La diabetes gestacional es aquella embarazada que ha desarrollado la diabetes durante su embarazo. Eso es diabetes gestacional. Pero hay pacientes diabéticos, o mejor dicho, diabéticas, que ya tenían diabetes y se embarazan. Ahí hay que tener muy en cuenta porque pueden proliferar y quedar ciegos estos pacientes si no controlan su embarazo. Porque tienen más hambre, comen más, familia, no cuidas tanto la alimentación, algo de embarazo y ya.
ustedes cuando diagnostiquen diabetes, valoración de fondo de ojo. Porque un paciente diabético tipo 2 no sabemos cuándo ha empezado su diabetes. ¿Sí? Puede ser que esté dañado porque hace 3 meses. Hace 3 meses me han dicho que tengo diabetes. Pero puede ser que ya esté dañado su tiempo. Eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Ahora, cada clasificación que ustedes conocen, no sé, clasificación de tal tumor, clasificación de pancreatitis, no sé qué. ¿Para qué se realizan esas clasificaciones? ¿Por qué se realizan las clasificaciones? Para realizar un tratamiento. ¿Cuándo voy a tratar? ¿O qué tipo de tratamiento voy a emplear en este paciente que tiene N1, T1, N tantos, o M0 o M1, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esta clasificación de la retinopatía diabética también es para eso, para saber qué voy a hacer, cuándo. Ustedes pueden pedir, que ustedes sean médicos, especialistas en cualquier área, y quieren controlar bien a su paciente diabético. Quiero saber cómo están sus ojos. Y cuando vaya al oftalmólogo, por favor, que me dé una receta, ¿qué clasificación tiene de su retinopatía o no tiene, ¿no? Puede ser que ahí en la receta diga no retinopatía diabética, que no tiene retinopatía diabética. Perfecto, sí, es un paciente diabético, pero está controlando bien y no tiene retinopatía diabética. Puede ser que tenga retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. La no proliferativa puede ser leve, moderada, severa. Y la proliferativa con características de alto riesgo y sin características de alto riesgo. O ya son diabetes o retinopatía diabética avanzada en etapa final. Ya está totalmente casi ciego. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si el paciente les dice, no tiene retinopatía diabética, o tiene una retinopatía diabética no proliferativa, leve o moderada, hasta moderada, el tratamiento es control metabólico. ¿Qué tienen que controlar? Glicemia, y dentro de la glicemia, la hemoglobina glicosilada. Porque los diabéticos ellos saben, para que no les diga nada a su médico, una noche anterior comen menos que los días anteriores, y al día siguiente, claro, como tienen un ayuno más prolongado, y al día siguiente sale menos valor, ¿no? Pero la hemoglobina glicosilada, este valor es muy importante, tiene que ser siempre menos de 7 o menos. Eso significa que en los 2 a 3 meses anteriores, durante esos 2 a 3 meses, ha controlado bien su diabetes. Entonces, cada 3 meses pidan una hemoglobina glicosilada para saber si está bien controlado su diabetes. ¿Sí? Eso. Aparte de la diabetes, hay que controlar la presión arterial. Si el paciente tiene hipertensión y ya está tomando medicamentos para hipertensión, los pacientes diabéticos, igual que como cualquier persona, se enfadan, se enojan, levantan cosas pesadas, hacen ejercicio, igual que una persona normal. Entonces, si tienen hipertensión, esas situaciones van a hacer que suban la presión arterial en ese momento. Y en ese momento, ese tipo de presión y hipertensión va a hacer que revienten las venas. Porque ustedes saben que las venas afectan al vaso pequeño. Están anormales, están dañadas. Y ese cambio de presión va a hacer que revienten, que provoquen hemorragias. ¿Ya está? Muy bien. Y el otro es colesterol. La hipercolesterolemia. Ustedes saben que el colesterol o la hipercolesterolemia hace que se deposite el colesterol en la pared del vaso sanguíneo. Entonces produce una oclusión, se ocluye el lumen del vaso, por tanto, ese gradiente de presión hace que reviente igual con facilidad. Entonces, 3 cosas: presión arterial, la hipertensión, colesterol y la diabetes, la glicemia.
Eso tiene que controlar. Si no tiene cetropatía, lo tiene leve o moderada. Si es severa o proliferativa, se debe hacer tratamiento con láser. Panfotocoagulación se llama. Panfoto, o sea, pan es todo. Tengo que hacer láser en toda la retina. Tengo que quemar la retina, pero la parte posterior no quiero dejar, pero la cierta retina tengo que ir quemando. Entonces, de aquí para abajo, panfotocoagulación. De moderada pasiva es control metabólico. ¿Sí? Es triste. Entonces, en una cetropatía eléctrica vamos a ver al inicio, nos va a decir en la leve qué vamos a encontrar, en la moderada qué vamos a encontrar, la severa va a encontrar más, ¿no? Ustedes lo que quiero que sepan es que cómo va a ir progresando esta cetropatía. Aquí vemos algunos puntitos de hemorragia, estos son algunos depósitos, aquí. Pues esto estamos ante un paciente con cetropatía eléctrica leve, no progresiva leve. Esto va a ir aumentando. Aquí hay mucho más. Aquí hay más, son más evidentes. Esto va a ir aumentando, progresando. Si hacemos una angiografía, fíjense, deja pasar líneas. Hemos visto en una angiografía que solamente está afectando. Fíjense aquí la mácula, así debería ser, ¿no? Pero justo este vasito de aquí está dejando pasar un poco de línea. Pero si no hubiese esto, así la mácula sería. Esa mancha negra. ¿Sí? Ahora aquí tenemos bastantes fluidos microanteriores. Luego, estas hemorragias ya son mucho más evidentes. Ya estamos ante un paciente que tiene cetropatía severa. Cambia el calibre de los vasos también. Aquí está un poco más adelgazado, más grueso, más delgado. Es una vena, por si acaso, esto es una vena. Aquí está ya adelgazado, ¿no? Pues hay cambios vasculares del calibre de las venas. Empiezan a sangrar, aquí hay otra alteración, más. Empiezan a formar asosamientos venosos aquí. Todos estos vasitos neovasos puede producir edema de la mácula. Esta zona de la mácula está llena de zonas, estas manchas blancas son zonas de isquemia. Toda esta relación que hay acúmulo de líquido. Y si hacemos una tomografía, está lleno de líquido. Ya no es una forma deprimida, ¿no? Si hacemos angiografía, fíjense, toda esta zona está dejando sacudir bastante líquido y los vasos sanguíneos. Entonces, para llegar a esta proliferativa, va a haber vasculación del nervio óptico. Va a haber hemorragias, se va a fibrosar y va a desprender la retina. Ya son etapas finales. Entonces, como ven aquí, esto no se ve con claridad porque ya hay una hemorragia. Aquí, de esta manera, se van formando hemorragias retinianas. Esta sangre pasa al vítreo y así apenas se ve, no se ve con claridad. Aquí vemos más proliferación. Aquí ya vemos fibrosis. Zona de fibrosis de la retina, ¿no? Entonces, luego todo esto, el paciente, por ejemplo, aquí ya verá movimiento de manos, percepción de luz, ya está en la etapa finales de la cetropatía. Esto tenemos que evitar. Ustedes saben, mira, el paciente puede estar todo consciente, manejando sus cuatro extremidades, a nivel cerebral sin problema, pero ser ciego, no sabe si es de día, si es de noche, a qué hora despierta. Entonces se deprime muchísimo. Una cosa es nacer ciego, que nunca has visto lo que es el mundo, pero quedar ciego, o sea, que antes veía todo lo que veíamos y dejar de ver y estar en penumbras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitarse esto, que llegue a una cetropatía terminal. Y eso, ¿quiénes están encargados de evitar? Somos
ustedes. Primero ustedes van a ser médicos. Y como médicos de cualquier especialidad, van a tener familia, amigos, conocidos. Deben decir, no, antes para nada. Si no vas a oftalmólogo, no, si no vas a oftalmólogo, no para nada. Pero eso tiene que evitar esto. A veces no es mejor perder mi oído, mi mano, aunque sea mi pie. Te sientas, ves la tele, te distraes, sales a la calle, ves lo que está viendo, pero otra cosa es estar ciego y ahora, ¿cuándo voy a hacer? También esa clasificación sirve para cuándo voy a hacer seguimiento. Si el paciente tiene, o sea, si el paciente no tiene retinopatía diabética, no tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, los controles del fondo de ojo de la retina deben ser cada año. Ustedes dicen, muy bien, pero les va a mandar una receta qué clasificación de retinopatía tiene, ¿no? Entonces va a decir, pues, de acuerdo, pues ya saben, no, usted cada año le voy a mandar a una valoración anual. Si es leve o no tiene retinopatía diabética. Si es moderada, cada 6 meses. Cada 6 meses. Si es severa, cada 3 meses. Cada 3 meses deben valorar, mandar a un neurólogo. Y si ya está proliferativa, cada vez nosotros mismos vete aquí una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, todo el tiempo tenemos al paciente para evitar el envejecimiento. ¿Sí? Pero si es no, o sea, si es retinopatía leve, cada año. Moderada cada 6 meses. Severa cada 3 meses y ya es proliferativa cada mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo el tratamiento? Control de la glicemia, hipertensión, colesterol. Control metabólico. Y también les digo si es severa o si es proliferativa, láser. Como ustedes ven, todas esas manchas amarillas que ustedes tienen en la retina, esos son los puntos de impacto del láser. A eso llamamos panfotocoagulación. Fotocoagulación con láser o panfotocoagulación. Aquí dice vitrectomía. Vitrectomía se hace cuando hay hemorragia. Les dije que esa sangre retiniana pasa al humor bicho y el humor bicho, o sea, tendría que hacer recambio y eliminarse esa sangre. Pero a veces no puede, porque es mucha sangre. Entonces, por medio de una cirugía, entramos por paz plana, quitamos todo ese humor vítreo con sangre, hemovítreo, y lo recambiamos por otro líquido transparente. Y al mismo tiempo, después de haberse cambiado, se hace el láser. Endoláser dentro del líquido. Aquí vemos otro paciente de diabética. Fíjense, este sí lo ha hecho ya un LTS. La mácula lo has respetado, todo el área del polo posterior y la periferia. ¿Sí? Eso es retinopatía diabética. No es difícil, pero es importante saber cuándo debo controlar, qué tratamiento debo hacer y básicamente eso es retinopatía diabética. Oclusión de vena de la retina. O sea, después de la retinopatía diabética, esta es frecuente, oclusión de vena, ¿sí? Puede ser unilateral generalmente, aunque puede ser también bilateral. Hay 2 tipos. Si esta es la vena, que está saliendo hacia el nervio óptico, es el tronco principal de la vena. Después se divide en 4, hacia la región temporal superior, temporal inferior, nasal inferior, nasal inferior, nasal superior, temporal superior. Entonces, cuando hay oclusión de vena del tronco principal, antes de que se salifique, ahí ocurre la oclusión, aparecen hemorragias en los 4 cuadrantes. En todos los cuadrantes, la vena reventado. Todos. Pues vamos a ver oclusión de vena. Ahora, cuando ocurre oclusión de rama de vena, ¿cuál de las ramas? Puede ser, por ejemplo, en este caso, las ramas inferiores se han ocluido.
Las superiores no todo normal, pero las inferiores están concluidas por la otra cosa. Alguna vez se ocurre solamente la rama temporal inferior, la sala superior, cualquier solamente un cuadrante. Entonces el paciente, depende si es la rama temporal superior, esta área nasal inferior, nos va a decir no veo. En este caso, si es inferior, los dos inferiores, ¿qué nos va a decir? Que aquí arriba no veo, y aquí abajo veo. Porque la retina es así. La retina superior ve el campo visual inferior, la retina temporal del campo visual nasal y el nasal del campo temporal. Entonces, este paciente va a decir que aquí arriba no veo, este campo de visión no veo. Pues algo está pasando en la retina nasal y ahí vemos una obstrucción de ramas inferiores. ¿Por qué puede producir? Principalmente igual por la diabetes, leucemia, policitemia. O sea que también hay pacientes que tienen politlobulia, ¿no? Los en el altiplano, por ejemplo. El altiplano, o la paz, politlobulia, por inflamación, uveitis, también puede provocar, por hipertensión arterial, les dije que los vasos, las arterias pasan encima de la vena, lo ocluye y hace que reviente. También por aumento de la presión intraocular. La presión está tan alta que hace que revienten esas venas. ¿Cuál es la clínica? Va a haber disminución progresiva de la agudeza visual, vamos a ver hemorragias como ustedes han visto, totalidad vascular dentro de la retina. El paciente a veces de la noche a la mañana queda ciego. Duerme y al día siguiente despierta y dice, no veo con esto. Así generalmente hay una disminución de la visión. Su pronóstico es variable, depende de qué tanto está afectado la mácula. De qué tan afectado está la mácula, va a haber la presión. He visto pacientes, por ejemplo, con oclusión de vena, así, oclusión de vena, ojo único, porque el ojo era traumático, ojo único, oclusión de vena, después de colocar inyecciones anti-VEGF, antifactor de crecimiento de la vascular, ha desaparecido la hemorragia y el paciente ha vuelto a ver 20 de movimiento de manos a 20 También hay pacientes que con oclusión de venas se han colocado inyecciones, todo como es el paciente, pero su visión se ha quedado tal como está, movimiento de manos. Entonces dependerá qué tan afectada. Hay pacientes que tienen suerte, entonces tienen suerte y hay una venita, una arteria, o sea, arteria y vena, que va exclusivamente a la mácula. Entonces, digamos este tronco y de aquí sale esa vena, sitio retiniana se llama, esa venita y esa que sale de aquí, del tronco principal, y la oclusión aquí ha sido encima de este. Entonces, claro, este sigue llegando a la mácula y puede ver. Pero si ha sido más abajo, entonces esto será ¿de qué estamos hablando? ¿Esta es oclusión de vena o de rama? Oclusión de vena central de retina, porque hay hemorragia en los 4 cuadrantes. Oclusión de vena central. Cuando es de rama, solo un cuadrante, digamos que estas todos están llenos de sangre, que hemorragia, y todo esto no. ¿Sí? Esto es de rama. ¿Qué complicaciones va a tener? Edema macular, isquemia, formación de neovasos, hemorragia vítrea y glaucoma vascular. Estas complicaciones, lo mismo ocurre en pacientes con retinopatía diabética. Hemos visto pacientes con edema macular, neovasos y hemorragia vítrea. Entonces, todos estos, cuando hay zonas isquemias en que se forman neovasos, esos neovasos van a ir desde atrás de la retina hacia adelante, hacia el iris, y va a provocar uveitis del iris.
Edema macular, hemorragias preretinianas, y aquí está lleno de hemorragia, no se ve nada prácticamente de la retina, eso le llamamos hemovíteo. Hemovíteo, ¿qué? Estas son zonas isquemias, estas son las blancas, todas estas son zonas isquemias, hemorragias retinianas, aquí están todas las hemorragias, y los rubiosis iridis. Toda esa isquemia va hacia adelante, produce rubiosis iridis, glaucoma no vascular. Y el paciente pues se queda ciego, queda con dolor de los ojos, entonces hay que sacar sus vaciados, producir una evisceración. Otra rubiosis, más rubiosis. Tratamiento, también láser. Láser en la zona de isquemia. Porque la isquemia, les dije que hace formar neovasos. En esa zona hay que hacer láser para que no haya formación de neovasos. ¿Sí? Igual, cuando la arteria se ocluye, puede ser por émbolos, por estenosis vascular, ya sea una hipertensión arterial o por compresión. Por compresión, también glaucoma agudo te puede comprimir y producir oclusión de arteria. Fíjense, ya no es hemorragia, sino es una palidez generalizada de la retina, porque la arteriola lleva sangre oxigenada. No está llegando sangre oxigenada, por tanto, se vuelve pálido. Este paciente tiene suerte. ¿Por qué? Porque ahí tiene su arteria sinus-retiniana que está yendo a la mano. Él está viendo aquí en la parte central, con una visión tubular, la periferia está todo mal. Se ha ocurrido. ¿No? Entonces, el signo característico dicen signo del rojo cereza. ¿Cómo empiezan los síntomas? Como una maurosis fugaz. El paciente está caminando, está echado, está remitente y de repente se pierde la visión, deja de ver, todo oscuro, y al cabo de unos segundos vuelve a ver. A eso le llamamos amaurosis fugaz. Pérdida temporal de la visión con recuperación posterior. ¿Sí? Amaurosis fugaz. También se puede ocluir toda la arteria por también zama de la arteria. Entonces, oclusión de arteria central retina, oclusión de zama de arteria central retina. ¿No? Hay pérdida de la visión, hay un blanqueamiento difuso de la retina, mancha macular rojo cereza y hay estrechamiento vascular. Esa agudeza visual puede estar disminuida, como te acuerdas la señora, que dice: estoy viendo borroso, estoy viendo cada vez borroso. Y esta paciente era que su presión arterial está elevada. Entonces, me mandaban al hospital, tenía una presión arterial alta, le han dado tratamiento y ha bajado y ahora recuperado su presión. Porque no le está llegando oxígeno, no le está llegando sangre, y empieza a ver borroso. ¿Y cuánto tiempo tuvo los síntomas de esa doctora? Es que es diferente, ¿no? Cada persona son diferentes, los niveles de presión arterial pueden variar entre cada persona. Puedes tener un disgusto muy fuerte que hace que tu presión se eleve mucho, o puede ser que tenga un disgusto leve. Esto hace que tu presión suba muy poco, ¿no? Entonces dependerá mucho de la situación y qué tan elevado. Pero así, de esa manera, este paciente también tiene suerte. Fíjense, todo pálido, y aquí se le ha hecho una angiografía, está llegando a la mácula de la arteria sinus-retiniana, pero está ocluido, no pasa nada. Entonces no llega sangre oxigenada a la retina, no llega sangre oxigenada al cerebro. ¿Qué pasa? Se daña, ¿no? Isquemia, necrosa posteriormente el tejido y deja de funcionar. Lo mismo con esto. Entonces, ¿el paciente llega a ver? No. Si tienes arteria, sí. Eso es lo que pasa en los pacientes con
Entonces, hacer masajes, bajar la presión intraocular, todas estas cosas, puede quizás en algún paciente, pero normalmente su problema visual es ese percibe. Se produce la oclusión de vena o la arteria, perdió la visión, no hay solución. En la hipertensión pasa lo mismo. Vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, comprime la vena y la vena, ¿qué va a pasar? Va a haber hemorragias, puede haber hemorragias de una rama de vena o de toda la vena, una oclusión de vena, pero ¿qué va a llamar, se va a diferenciar entre un paciente y otro paciente que tiene hemorragias en los 4 cuadrantes? ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque en este también va a haber hemorragias. En los 4 cuadrantes, 2 cuadrantes. Igual que una oclusión de vena. ¿Pero cuál va a ser la diferencia? ¿Qué creen que va a ser la diferencia? La hipertensión hipertensiva y otra oclusión de vena más. Ustedes van a controlar la presión y si la presión está elevada, no sé, 150, 100. ¿No ven? Y tiene hemorragias, esto es retinopatía hipertensiva, no es oclusión de vena nada más. Esa oclusión de vena es una consecuencia de la hipertensión, de una retinopatía hipertensiva. ¿Sí? Porque oclusión de vena puede provocar también la diabetes. ¿No? Puede provocar, pero en este caso vamos a ver ahora. ¿Por qué es importante valoración de un paciente hipertenso? A todo paciente hipertenso que ustedes tengan, porque igual van a ver pacientes hipertensos, deben de pedir valoración cuando duermen. ¿Por qué? Porque puede producir edema de papila. ¿Qué significa este edema de papila? Significa que la vida de ese paciente está en riesgo, está a punto de morir. Significa que el nervio óptico está empezando a edematizarse, porque los vasos todos están empezando a reventar. Y entonces significa que en el cerebro también está ocurriendo lo mismo. Pues, ¿qué va a obtener? Un ACV masivo, un ACV hemorrágico masivo y el paciente se va a morir. ¿No? Entonces, por esa razón es importante. Si hay edema de papila, ocurre una hipertensión arterial grave y hay que bajar lo más antes posible su presión arterial. Lo mismo ocurre con pacientes embarazadas, preclampsias o eclampsias. Hay que bajar lo más antes posible. ¿Sí? Para eso me sirve esto, saber esto. Vamos a ver cómo la arteria pasa encima de la vena. Hay una vasoconstricción, hay una presión arterial vena ya es 3:1. Y fíjense aquí, ¿cómo pasa? Así. Está presionando a la vena y hace que, fíjense, disminuye el calibre de la vena hasta que se vienta. Produce isquemia también. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer yo? Como oftalmólogo, no voy a bajar su presión arterial. Voy a indicar, lo más posible tienes que ir a bajar la presión arterial. O decir, si pide una evaluación, baje la presión arterial lo más alto posible. Está con la retinopatía hipertensiva grave, no, con edema de papila que está a punto de desaparecer. Retinopatía de prematuro. Los prematuros, o sea, los vasos sanguíneos, salen de la papila del nervio óptico y van a llegar hasta la periferia de la retina más o menos entre las 33 y 34 semanas de gestación. Entonces, ¿qué pasa? De aquellos niños prematuros que a veces están rotando durante pediatría y alguno ha rotado y ha pasado por neonatología, ¿no? Ahí nacen con menos de 34 semanas, 33, 32, 31, 31, países de 20 y tantos, ¿no? Entonces, cuanto menos edad gestacional tenga, más riesgo de retinopatía retrofrágil. ¿Sí? Porque todavía no ha llegado hasta la periferia
periferia y sus vasos sanguíneos. Y cuanto más pequeño también. Ustedes han visto algunas imágenes, fotos que ven a los recién nacidos en una palma de una mano, pero es un médico de tal. ¿No? ¿Sí o no? ¿Puedo ocurrir? Ahora, si ustedes van a rotar por pediatría, van a rotar todo el que intenten, van a rotar por un servicio. Algunos rotan por neonatología. Los niveles de oxígeno altos también es tóxico. O cuando hay una hipoxia, también es tóxico. Entonces, no puedes tener un recién nacido una saturación de oxígeno del 100%. No puede, porque esto es toxicidad. En los adultos que están formados ya los va a salir de forma normal, habitual, sí podemos tener nuestro oxígeno del 100%. ¿Ya? Pero los recién nacidos no. Máximo 96% de saturación. Y mínimo 90, 89, 88, tal. Hipoxemia también va a provocar retinopatía del prematuro. ¿Sí? Y la fototoxicidad. La mayoría de todos los niños están cubiertos sus ojitos con un pañito para que no entre la luz, no les moleste. ¿Sí? Si ustedes ven, porque a veces los niños, los recién se tocan, hacen esto y no están total, porque todo el tiempo la enfermera no va a estar mirando a los recién nacidos, no tiene que hacer otras actividades. Y cuando ustedes vean que su ojito está descubierto, cúbralo, para que no provoque toxicidad. Vamos a ver aquí, fíjense la retina, no es igual que de adulto. Y aquí no está llegando la retina periférica, esta área. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Láser. Porque esta zona es zona de isquemia y tengo que hacer láser. Yo tengo que hacer láser. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer normalmente al tratamiento del paciente con prematuro láser. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí. Ya vemos la próxima semana patología macular. Las demás patologías terminamos con retina